Mi tema para esta mañana es ¿qué enseñó Jesús acerca de el reino de Dios? Y voy a utilizar este párrafo como el fundamento, aunque vamos a citar varias partes de la Biblia durante la exposición, durante el estudio. Lo tienen todos. Esta mañana, no sé si recibieron todos este folleto, el último que salió de la imprenta, Decisiones y Consecuencias. Se los recomiendo calurosamente, el autor es un autor muy bueno. Y el autor sigue siendo todavía más bueno. Decidí poner por escrito este que es uno de los sermones que más he predicado y que creo que ha sido más de bendición cada vez que lo he entregado, entendiendo el plan de Dios. Esto es para contestar preguntas que muchas veces los cristianos nos hacemos ante los tratos, muchas veces de Dios, que nos dejan perplejos. Así que se lo recomiendo que lo consiga a la salida y léalo y regáleselo, cómprese 20 copias y déselo a todos los creyentes que conozca. ¿Le parece bien? ¿Pedí mucho? Bueno. Muy bien. ¿Vamos todos? Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, milagros, quiere decir, que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne pertenece al reino de la carne, a lo humano, y lo que es nacido del Espíritu pertenece al mundo espiritual. No te maravilles de que te dije, es necesario a todos, sin excepción, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿pero cómo puede hacerse esto entonces? Respondió Jesús y les dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esta verdad fundamental? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les intentara explicar las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a ver cuántos se animan de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendita palabra de Dios. Amén. Bárbaro. Ustedes que se criaron en la iglesia popular, cuando hicieron el catecismo, estoy seguro que les enseñaron a memorizar y a repetir de memoria el Padre Nuestro. A muchos que se han criado en la iglesia protestante lo han aprendido también. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí como se hace allá. Paren ahí. ¿Alguna vez se puso a pensar qué tenía en mente el Señor cuando dijo
y nos enseñó que teníamos que orar y pedir, venga tu reino. ¿Qué tenía en mente el Señor? ¿De qué estaba hablando? ¿De una realidad que será en el futuro allá, cuando Él venga por segunda vez? ¿Tenía en mente que tal vez el reino de Dios puede llegar ahora, en el presente? ¿Puede llegar en el presente? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué implica? ¿Qué trae? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo complicado? ¿Qué no? El tema del reino de Dios fue la enseñanza principal del Señor Jesús. Y es por eso que si ustedes leen los 4 evangelios que nos relatan su vida y su ministerio de enseñanza, van a encontrar que es el tema al cual más tiempo le dedicó. Fue la gran misión de su vida. Ahora, esta mañana es mi propósito contestar varias preguntas para usted con respecto a este tema. Alguien va a decir, ¿y so what? Bueno, preste atención porque lo que vamos a estar hablando es decisivamente importante, ya que todos esta mañana tenemos la opción, la invitación de pertenecer al reino de Dios y estar fuera de Él, nadie quisiera estar fuera de Él. Por lo tanto, es una opción para usted y es una esperanza que nos trae un mensaje de aliento, de gozo y de esperanza. Amén. Entonces, vamos a comenzar haciendo 2 observaciones técnicas. Primero, a ustedes que les gusta estudiar la Biblia, van a notar que cuando leen el Evangelio de Mateo, Mateo usa la expresión el reino de los cielos. Y van a encontrar que cuando leemos los otros 3 evangelios, ¿cuáles son? Gracias, muy bien. Usan la expresión el reino de Dios. Ahora, estas 2 expresiones son iguales y son diferentes. ¿Qué queremos decir? ¿Se acuerdan cuando hace un par de domingos estudiamos el tema de los niños, Jesús y los hijos? Que el Señor dijo, no impidan a los niños que vengan a mí porque de los tales es el reino de los... ¿Eso dónde lo leyeron? En Mateo. ¿Cómo dice Lucas? No impidan a los niños que vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué usaba uno una expresión y la otra el otro? Bueno, creo básicamente porque Mateo era judío y ustedes y yo sabemos que un judío no pronuncia el nombre de Jehová, el Dios Santísimo de Israel, hasta el día de hoy. Los judíos lo reemplazan por Adonai. Esto es una costumbre que viene desde la época de Moisés. El peligro es que dicen, tenemos miedo de profanar el 3er mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, creo que para no meterse en líos, Mateo dijo, no, por la duda yo pongo el reino de los cielos. Ahora, cuando uno analiza, muchas veces el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. A veces, especialmente Mateo capítulo 13, tiene otra dimensión esa expresión. Pero es básicamente la misma en su gran parte. Y lo segundo que tenemos que recordar, que cuando hablamos del reino de Dios, no es algo material. ¿Se van a acordar? Yo digo el reino de Tailandia y estoy pensando en un país que tiene un rey y tiene un cierto territorio, un cierto espacio físico. El reino de Dios, como vamos a ver, sí tiene un rey, pero está en todo el mundo y al mismo tiempo no tiene nada que ver con lo físico, tiene que ver con usted y conmigo y lo espiritual. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes y yo nos acercamos a la vida del Señor, encontramos que el tema del reino de Dios estaba presente en la mente del pueblo hebreo y en el corazón del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, van a ver que el pueblo hebreo esperaba entonces, y sigue esperando aún en el día de hoy por no haber reconocido al Mesías, un día cuando el reino de Dios vendría a la tierra con poder y gran gloria. El pueblo hebreo, de acuerdo a las Escrituras, sabía que esta presente edad es una edad mala, malísima, donde la gente sufre y paga consecuencias espantosas por el pecado.
donde los niños mueren de hambre, donde las enfermedades matan, donde toda la creación gime, donde estamos llenos de cárceles y de hospitales, y bueno, es un caos que lo escuchamos todos los días en las noticias. Y francamente el pueblo hebreo decía, la raza humana no tiene solución si esperamos que los hombres arreglemos el problema. Sabían que este mundo en el que vivimos no tiene esperanza, que al contrario, cada vez se va a ir depravando más, bajando más, haciéndose peor. La única esperanza es un acto externo de alguien que venga de afuera e introduzca un nuevo orden de cosas. Esa sería la venida del Mesías. Y al Mesías lo imaginaban como un gran héroe militar que vendría con pompa, con poder, a implantar su reino, a condenar a los enemigos y a salvar a los hebreos. Y ese día Jerusalén sería la capital del mundo y todo el mundo reverenciaría al pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero lo que el pueblo judío no entendió es que Dios tenía un plan distinto. Que antes que ese gran cataclismo que concluya la historia humana tenga lugar, y todavía lo estamos esperando, Dios iba a introducir otra dimensión y era el reino de Dios. Ahora, ¿esta venida del Señor canceló el reino de Dios en su consumación? No creo. El Señor mismo, lo vamos a estudiar en uno de los próximos domingos, si leen Mateo capítulo 24, nos dio un plan detallado de cómo será la venida del reino. Entonces, el reino va a venir, se va a consumar. Va a llegar un día cuando el cordero vivirá junto con el león, cuando el pecado sea terminado, la injusticia desaparezca, donde venga el gozo, la alegría, la plenitud. Y Jesús hizo muchas profecías, pero una de las que más me alienta a mí es que el domingo que viene, ustedes y yo que amamos al Señor, vamos a celebrar la cena del Señor, la Eucaristía, como la llaman en la iglesia popular, cuando recordamos lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Y qué nos dijo el Señor? Cuando instituyó aquel gran memorial, de cierto les digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo, ¿dónde? ¿Cuándo? En el reino de Dios. Él estaba mirando a la consumación, al día cuando finalmente Cristo vuelva a reunirse con usted y conmigo, con su familia amada, y juntos tengamos la fiesta que durará toda la eternidad. Gloria a Dios, es el plan del Señor. Y Él va a cumplir, estamos seguros, ¿no? Amén que sí, lógico. Ahora, cuando ustedes y yo llegamos al tiempo del Señor, encontramos que el Evangelio se abre con la obra del precursor que se llamó Juan, y le decimos el Bautista, pero ese es un término medio vidrioso. A mí me gusta llamarle Juan el que bautizaba, Juan el bautizador. Y este muchacho, que era 6 meses mayor que el Señor y medio pariente, cuando salió a predicar, a preparar el camino para la venida del Señor, salió con este mensaje. ¿Qué leemos en Mateo? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenía en mente Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista era muy buen judío. Si ustedes leen lo que sigue a continuación, van a notar que él tenía la expectativa que venía el juicio final, que venía la consumación del reino, el fin de la historia, que se acababan los enemigos de los hebreos, que los romanos serían expulsados, que Israel entonces trajo un mensaje de juicio y condenación. Lean lo que Juan el Bautista predicó. ¿Qué lenguaje que tenía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del fuego venidero? La hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¡Oh! Bravo Juan, ¿eh? Y sin embargo, él tenía la concepción de que se venía el castigo. No podía entender que entraba una era de gracia renovada y de oportunidades increíbles. Y el Señor a Juan no lo desautorizó. Nos enseñó más bien que Juan marcaba el fin de una etapa. Era la etapa del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, los libros que ustedes y yo tenemos acá en nuestra Biblia,
Hasta aquí llegaban ahora. Pero a partir de la venida de Jesús empezaba una nueva etapa, una nueva dimensión, una nueva economía. ¿Qué dijo el Señor? La ley y los profetas eran hasta Juan. Pero desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos deberían hacer un esfuerzo por entrar en él. Lo cual nos lleva a pensar de que el Señor marcó una diferencia. Él entraba de otra manera, con otro espíritu, con otro propósito que el pueblo hebreo no quiso comprender y no comprende hasta hoy. Lo tercero que yo aprendo con respecto al tema del reino de Dios es que fue el mensaje fundamental de Jesús. Noten ustedes lo que nos dice Marcos en el comienzo de su libro. Después de contarnos de Juan el Bautista, sigue esto que leemos juntos, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean al evangelio. Qué interesante. Esta frase, hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, la expresión cuando dice el Señor, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un tiempo para todo, en su reloj perfecto, en su sabiduría infinita, tiene un día establecido para todo, para cada evento que Él ha planeado. Y en este momento el tiempo de que el reino de Dios se introducía en la historia humana ha llegado a su cumplimiento. Las profecías que se hicieron miles, centenares de años antes que Cristo naciera, ahora se cumplían. Este era el momento, el reino de los cielos se introducía. Lo cual a ustedes siempre los debe alentar. Que tantas veces, aunque el reloj de Dios parece que no avanza, sin embargo el Señor tiene un tiempo perfecto para todo. Que Él sabe que es lo mejor para ustedes y para mí, y que en su infinita sabiduría, Él escoge siempre lo mejor para ti y para mí en el momento preciso. Debemos confiar en eso. Segundo, nos dice que el reino de Dios se acercó. Noten bien, es el reino de Dios. Esto no es algo que los hombres fabricamos, no es algo que los hombres planeamos, no es algo de factura humana, no es algo que hemos implementado nosotros. Más vale por nuestra propia iniciativa hubiésemos querido que no venga. Estamos tan satisfechos en lo que hacemos y cómo vivimos, que ¿para qué viene esto a molestarnos e interrumpirnos en nuestros planes? Bueno, demos gracias a Dios que Él conoce la eternidad y sabe nuestra problemática mejor que nosotros mismos. Y Él quiso venir en nuestro auxilio. Pero dice, el reino de Dios se ha acercado. Ahora es algo que está entre nosotros, ya lo vamos a ver, está al alcance de la mano. Cualquiera puede tener acceso a este reino. Buenas noticias. Es por eso que la actividad del Señor pasó a ser la proclamación de este mensaje. ¿Qué leemos en Lucas 8:1? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Marque la palabra evangelio. ¿Qué quiere decir? Buenas noticias. Noticias de gozo, de alegría, de esperanza cierta. Y entonces nos dice que el mensaje que Cristo vino a predicar era un mensaje de gozo y alegría y de buenas noticias para toda la raza humana. Y vaya, qué lindo. Ahora, este es un reino, les dije, no es un reino físico, es un reino espiritual. Pero al igual que un reino físico tiene ciertas leyes. Dígame, usted puede ser un ciudadano. Bueno, vamos a cambiar de reino a un país. Ustedes y yo vinimos de allá. ¿Podemos venir acá y decir, bueno, yo ya soy ciudadano? No. Hay que cumplir ciertas condiciones. Hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Quién lo establece? El rey, el gobierno, quien sea. Y ustedes y yo, para poder entrar a la ciudadanía de este país, necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Todos lo sabemos, no hace falta explicar.
Con el reino de Dios es absolutamente igual. La mala noticia es que ustedes y yo no hemos nacido ninguno en el reino de Dios. Usted recibe un bebé y dice, ¡qué angelito! Y decimos, ¡qué angelito! Pero se dio cuenta que el chico trae la simiente de Adán y la inclinación al pecado. Que si usted no lo corrige, le enseña, lo educa, sale un delincuente de la peor calaña. Es que entonces ustedes y yo comenzamos a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y aunque sea la persona más moral, educada, correcta, que no le podés señalar una, Dios todavía nos ve con vestiduras manchadas. Y nos dice lo que le dijo a Nicodemo, que leímos juntos esta mañana, que nadie puede entrar al reino de Dios en su condición natural. Ahora ustedes y yo leímos lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y una vez más se lo reiteró, de cierto te digo, entendela, agarrala. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios está vedado a la raza humana. Nadie puede entrar a menos que la palabra de Dios, que es el agua en este caso, y el Espíritu se pongan de acuerdo para tratar contigo y abrirnos la puerta a la bendición del Señor. Noten bien, el ser humano no busca el reino de Dios. Es Él el que nos busca, nos invita y bendito sea su nombre que nos trae de las orejas. Dele gloria al Señor. Porque ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios cuando Él nos encontró. Y demos gracias que Él nos trajo aún a los empujones y nosotros pataleando, pero nos trajo a su bendición y a su vida eterna. Pero en este caso le dice a Nicodemo, Nicodemo, es imposible que tú entres al reino de Dios a menos que experimentes un nuevo nacimiento que viene del cielo. Es la obra de Dios. Ahora a mí siempre me llamó la atención que el Señor le haya dicho este mensaje a Nicodemo. Si hubiera sido un delincuente que estaba esperando la inyección letal, uno dice, pero lógico, a ese que hizo un fracaso de su vida, ese necesita un nuevo nacimiento. El Señor se lo dijo a la persona más correcta, más honesta, un ejemplo para la comunidad hebrea. Era el líder del seminario, era un hombre de influencia, era un hombre de poder. Y le dice, Nicodemo, todo lo bueno que hiciste está muy bien, pero no te alcanza para el reino. Todo lo que bueno que hiciste te ayuda en esta vida, pero no te abre las puertas del reino de Dios. Tienes que volver a nacer. Necesitas un nuevo principio. Sin ese nuevo principio no hay reino que valga. Así que no se olvide, ningún ser humano en su condición natural puede entrar al reino de Dios. Todos hemos nacido fuera del reino de Dios, excepto yo, por supuesto, que nací pastor. ¡Qué esperanza!, ¿no? No, yo nací en un excelente hogar cristiano. Mis padres me enseñaron la verdad del Evangelio desde niño, pero un día tuve que hacer una decisión, que es la que confío que usted también hará este día, si no tiene a Jesús todavía. Segundo concepto que yo aprendo con respecto al reino de Dios es que para entrar a Él hay un proceso previo. Un día el Señor se acercó a un chico joven, un escriba, y vino para hacerle preguntas. Y el Señor le tiró de vuelta las preguntas que él tenía para este joven. Y este joven respondió bien. Entonces leemos, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marque esa frase. ¿Qué le dijo? No estás lejos del reino de Dios. No estaba lejos, pero todavía no había entrado. No estaba lejos, pero todavía no pertenecía. Estaba avanzando en la buena dirección, pero todavía le faltaban algunas cosas. Por la que leemos en el relato, este chico joven tenía buenas actitudes. Era respetuoso. Era un chico de fe. Era un chico que estaba estudiando la Biblia. Y Jesús le dice, dale, vas en buena dirección. No estás lejos,
pero le faltaba todavía. Ahora, muchachos y chicas, acá hay algo que tenemos que marcar. Hay mucha gente que en el día de hoy están a años luz de la salvación del reino de Dios. Hay otros que están más cerca, pero hasta que no hacemos una decisión una vez y para siempre, no podemos pertenecer y entrar al reino de Dios. Por lo tanto, ustedes y yo, pensemos, ¿estamos dentro del reino o estamos afuera? Si estás 1 milímetro afuera, no te recomiendo que te quedes allí. Más bien pega el salto y métete adentro, ¿ok? Tercero, para entrar al reino de Dios debemos vencer muchos obstáculos, muchísimos obstáculos. Ustedes y yo estamos en guerra espiritual y el domingo que viene ese es mi tema. ¿Qué enseñó Jesús sobre la guerra espiritual? Y es que hay enemigos poderosos que se oponen a que tú recibas la bendición de Dios. Son enemigos invisibles, son vivencias, son creencias, son valores, pero que impiden tu entrada. Y si eres honesto, vas a tener que confesar lo que la Biblia dice y vas a tener que decir que es verdad. Y es que todos tenemos un pecado favorito. Ustedes, yo no. Miren, a todos el diablo siempre nos baja la carnada por el mismo lado y nos hace morder el anzuelo siempre con lo mismo. Para unos es una cosa, para otros es otra. Pero que todos tenemos un área de debilidad y que el diablo la maneja muy bien, póngale la firma. Estoy seguro que si yo pudiera escribir la historia de su vida y le pregunto, ¿cuál es el pecado por el cual usted más veces cayó? Todos tenemos uno, el favorito. Mejor ni hablemos. El domingo pasado hablábamos del tema de las riquezas, del dinero. Este sí que pierde gente. Por eso leímos juntos la historia del rico, de aquel joven rico, que llegó al Señor pidiendo vida eterna y cómo tener el gozo del cielo en la vida. Y el Señor le dijo, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y aquel muchacho hizo la decisión y se fue abatido y deprimido. Y volvió buscando vida y se fue peor, porque no quiso soltar esto. Y el Señor dijo, al ver Jesús que se había entristecido mucho, expresó el Señor, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Las riquezas hacen al ser humano pensar, yo estoy bien, estoy seguro, no necesito a Dios. Dios es para los losers, ¿no? El hombre más rico del mundo está bajo la ira de Dios y necesita perdón de pecados y una nueva vida. No hay excepciones. Y agregó el Señor, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Usted va a decir, pastor, entonces yo entro, porque yo soy hispano y no tengo un mango. Bueno, mi hermano, no necesariamente. El dinero enceguece la mente humana. ¿Saben de la subasta que está teniendo este lugar en este día en México? ¿Correcto? Come on. No me van a decir que no se enteraron. Pastor David va a ir en el jet privado ahora a participar en ella. Vamos a la próxima picture, Chris. Ahí la tienen. El domingo pasado puse el televisor y vi el noticiero, no voy a decir de qué canal porque no quiero hacerles propaganda, pero anunciaron que el gobierno de México incautó no sé qué cantidad de joyas y artículos de superlujo que pertenecían al narcotráfico y hoy las están subastando. Bueno, aquí tiene un ejemplo de lo que es la extravagancia humana, lo que el dinero puede hacer para seguirle la mente a un ser humano. Por ejemplo, para las damas, allí tienen ese brazalete con 2 cocodrilos entrelazados, no sé qué cantidad de diamantes, esmeraldas. La pluma del medio, no sé si alcanzan a ver, tiene la bandera de México. Qué patriota el hombre, ¿eh?
¡Qué bárbaro! Con ciudadanos así, el país va derecho ¿a dónde? Vean, 104 rubíes, 104 esmeraldas, 80 diamantes para hacer la bandera mexicana. $20,000 la pluma. Pero el top de la colección es este relojito de ¿cuántos diamantes tiene sobre oro blanco de 18 quilates? Cuesta $155,000. Ahora ustedes me dicen, ¡ay, si yo tuviera plata! ¡Los gustos que me daría! Acá lo tenés ilustrado. Acá lo tenés ilustrado. ¿Qué haces con un reloj de $155,000? ¿A dónde lo vas a llevar? Los cholos te lo roban a la primera que te ven. La Mara te lo saca así de rápido. Ni te diste cuenta. Y $155,000 a la basura. Mostraban una nota en CNN y una señora dijo, ¡ay, si yo tuviera $155,000, me compro una casa y me voy de México! ¡Ah! Miren, lógico, vean ustedes. Y uno dice, me gustaría saber qué pasa hoy, porque yo no creo que un ser humano racional va a querer comprar esta basura. Esto es dinero de sangre. Esto es dinero de robo. Esto es dinero de la ilegalidad. El gobierno tiene un buen plan. Si lo venden, van a hacer obras para devolverle al pueblo lo que se les robó. Excelente, felicitaciones. Pero uno dice, miren el poder. Mostraban la exposición. Lógicamente están llenos de guardias armados. No van a dejar esto para que entre cualquiera y lo robe. Uno se compra este relojito y ¿dónde lo muestra después? Ah, lo que es la estupidez del espíritu humano. La extravagancia, la arrogancia, la fanfarronería. Y usted dice, pero yo no tengo un reloj de $155,000. No, claro. A la chusma que tenés al lado decís, mira vieja, el anillo que me compré. El espíritu humano. El dinero cierra los ojos de tanta gente y les impide la entrada al reino de Dios. En el día de hoy no hace falta preguntar por qué muchos no están en la casa de Dios. No, tenemos que trabajar y proveer. Dale, créele, mandale, contale esa mentira a no sé a quién, porque nadie se la cree. Es cierto que tenemos que proveer, pero hay momentos y momentos. Hay enemigos que cierran nuestro paso. ¿Qué tenemos que hacer entonces para entrar al reino de Dios? Jesús lo contó. Puso como requisito la humildad, el arrepentimiento y la fe. ¿Qué nos enseñó el Señor? De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. La arrogancia nos separa de la bendición de Dios, del reino de Dios, de sus posibilidades. Ustedes y yo tenemos que venir a Él con una actitud receptiva y de decir, habla Señor, tú eres el amo y yo soy tu siervo y tu siervo escucha. Esa es la actitud con la que le abrimos las manos a Él para que nos bendiga. Nadie va a entrar al reino de Dios caminando, vamos a tener que entrar de rodillas, suplicando la bendición de Dios. Lo cual me lleva a la segunda condición, que es el arrepentimiento. Alguien me va a decir, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir si soy una vieja intachable? Señora, de que usted nunca amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, como el Señor exige. No hay un ser humano que haya cumplido ese mandamiento. Por lo tanto, todos estamos bajo condenación. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que arrepentirnos de nuestra ceguera, de nuestra ignorancia, de nuestra dureza, de tantas cosas que hemos sacado a Dios de la existencia y nos decimos, no queremos que este reine sobre nosotros. El mismo grito que se escuchó en Jerusalén y le gritaron, ¡crucifícale! Es el mismo grito nuestro en el día de hoy. ¡Fuera con Jesús! No queremos a ese. Hay que arrepentirse. No hay otra opción. Lo dijo el Señor, lo estableció Él, y nadie va a entrar con arrogancia diciendo, acá vengo yo, abran puerta por favor. No. El Señor dijo, es más fácil que entre un camello, pase un camello por el ojo de una aguja, antes que un rico o un arrogante entren al reino de Dios. No se olvide. ¿Alguna vez intentó pasar un camello por el ojo de una agujita con la cual usted cose? Es un absurdo de imposible. Esas, dijo Jesús, son las chances que tiene alguien que confía en sí mismo. Por eso el Señor nos dijo, arrepiéntanse
Y dijo además que ustedes y yo teníamos que creer en el mensaje que Jesús nos trae, el Evangelio de la salvación. ¿Quieres entrar al reino de Dios? En este día te invito a hacer una decisión. Dale tu vida a Cristo, entrégate a Él y dices, Señor, estoy fuera del reino y no quiero seguir viviendo fuera del reino porque no quiero vivir mi vida y la eternidad fuera de tu reino. Ese es el mensaje de Cristo. Ahora, este mensaje, la salvación, pasar por la puerta, es el comienzo de una vida de abundancia. Y muchas veces nos olvidamos de anunciarlo los pastores. Por eso quiero recordarles que el reino de Dios significa que Dios está en nuestro medio, que Cristo está en medio de la raza humana, que aunque no lo vemos porque Él es espíritu, Él está con nosotros. Y es el amigo más cercano que tenemos. Leo está muy lejos para mí esta mañana. Jesús está acá lo tengo, me rodea. Él está mucho más cercano que todos ustedes. Porque Él con su espíritu nos envuelve, nos rodea, nos bendice. Es por eso que el Señor Jesús, un día leemos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, allá, la consumación. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, está aquí o allí. Porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Él decía, yo llegué y acá está el reino de Dios. Aquí estoy yo y aquí está Dios. Lo que yo traje es la presencia de Dios a tu vida y a toda la raza humana. Por eso lo que el Señor nos abrió fue la puerta de las posibilidades infinitas. Es por eso que sigo leyendo y mi corazón realmente que palpita con gozo. Porque junto con este mensaje, ¿qué leemos? Que venía acompañado de obras poderosísimas para restaurar nuestra vida a todo lo que Dios nos quiere dar. Vean ustedes. Y cuando la gente lo supo, le siguió ¿a quién? Al Señor. Y Jesús les recibió, les hablaba ¿de qué? Del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Este es el plan del Señor. Él siempre comienza con la mente y el corazón, porque después de eso viene la sanidad en forma automática al cuerpo. Tantos seres humanos en el día de hoy son, en estos días he estado preparando una serie de estudios que son para el año que viene, sobre el libro de Nehemías. Y lo que me impacta del libro de Nehemías es que es una figura de lo que eres tú y yo, hasta que Cristo reconstruye los muros de nuestra vida. La historia de aquel libro es que había un grupo de judíos que retornó de Babilonia a Jerusalén para reconstruir la ciudad que había sido arrasada. Y lo primero que hicieron es construir el templo. Muy bien, felicitaciones. Sabían que si el templo estaba en su lugar, Dios los podía bendecir. Eso es una figura del espíritu humano. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, nuestro espíritu se pone bien y comienza la relación vertical a funcionar y de arriba viene la ayuda y vienen, Pero luego hay ¿cómo es? Cuerpo, alma, mente. Y entonces, esta parte es la que todos los seres humanos, dependiendo de la experiencia que hayan tenido en el pasado, cuando vienen a Cristo, todos vienen arrastrando una mochila que puede ser chiquita o una tonelada de piedras. Un ser humano sin Cristo es una ciudad sin muros. Es una ciudad sin defensa. Los enemigos hacen lo que se les da la gana. Si ustedes leen ese libro, los invito, van a encontrar que el pueblo hebreo estaba en vergüenza y en desgracia. Hasta que vino alguien que los ayudó y levantó los muros. Cuando Cristo viene a tu vida y a la mía, Él viene a reconstruir las murallas caídas. Aquello que el pecado te destrozó. Ahora, lo notable del ser humano es que no quiere que le construyan las murallas. Siempre tiene que venir alguien que tiene que crear la visión.
Bendito sea que Cristo vino. Es por eso que Él vino a sanarnos el alma y a ponernos bien con Dios, con el Espíritu, y en consecuencia la sanidad fluye a todo nuestro cuerpo. Y es más, Él trató con problemas que nadie puede tratar en el día de hoy. Por eso leemos que un día Él estaba tratando con lo más horrible que hay, y son los demonios satánicos cuando invaden a una persona. Esto es serio. Hay mucha gente que en el día de hoy, esta es su realidad que viven. Tienen conductas irracionales y piensan, bueno, demonio puro. Siempre recuerdo cuando este caso famoso que tuvimos acá, O.J. Simpson, contaban que el hombre era un hombre muy simpático, muy lindo, muy maravilloso. Pero en un segundo se enojaba y así terminó. Miren, hay cosas que son irracionales. Usted funciona bien, pero de repente le tocan un cable y ¡pam! Que se aguanta el mundo. Miren, hay obras que ustedes y yo no las conocemos y el diablo tiene libertad. Entonces, el Señor vino a liberar a tantos. Leemos que Él sanaba y liberaba. Y entonces los fariseos lo atacaron y Él respondió con estas palabras. Si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. En aquellos días la gente no sabía cómo explicar la persona de Cristo y lo que Él hacía. Es lo mismo que en el día de hoy. Cristo hace cosas asombrosas, pero el ser humano sin Dios no sabe cómo interpretarlo. Hace un rato les conté una historia negativa, ahora les voy a contar una positiva. ¿Quieren? ¿Quieren? Uno de los pocos noticieros que miro cuando puedo es BBC de Londres. Y últimamente han estado en El Salvador. Los salvadoreños dicen, amén, amén. Y esta semana dieron una nota que sinceramente es para aplaudir. Contaban, ustedes saben, una de las problemáticas sociales más grandes que tiene el país es el problema de la violencia por las pandillas. Y contaban de este problema y la nota empezó con un muchacho pandillero que salía de la prisión. Ahí a la calle empezó la nota. Tendrían que haber visto la pinta de ese pandillero. Estaba tatuado toda la cara, todo el cuello, todo. Irreconocible como un ser humano. Pero a la salida de la cárcel le estaba esperando su pastor. Su pastor había servido 10 años en prisión. Un marero de los buenos. Los de la BBC lo entrevistaron contando su historia y él les contó cómo, estando sirviendo en la prisión, Cristo se acercó hasta él y lo transformó por su poder. Y salió no para delinquir, sino para anunciar el reino de Dios. Y él volvió a la prisión desde que salió no sé qué cantidad de veces, no porque ahora era delincuente, sino para salvar a los delincuentes en el poder de Dios. Y entonces mostraban cómo este jovencito que ahora salía con él, iba en el auto, iban los reporteros también, y este jovencito les decía, soy una persona nueva, estoy transformado, Cristo me hizo libre. Y fueron al culto, y ahí estaban, no era una iglesia muy grande, eran apenas 40 personas. Pero todos los que estaban ahí, todos habían salido de la prisión. Todos eran eso. Pero el poder de Cristo los transformó, ahora eran gente libre. Ahora tenían un programa de restauración económica. Pusieron una compañía para hacer comida y vender, y de esa manera se van abriendo paso. Y demos gracias que Dios sigue haciendo eso. Pero siempre. El ser humano sin Dios, el sabio, el vivo. Cuando terminó la nota, la locutora dice, muchos no estamos de acuerdo porque este procedimiento es controversial. Ahí la tenés. Ese es el ser humano sin Dios. Prefieren ver pandilleros morirse, matar gente, antes que hablar del plan de Dios que salva vidas. ¿Eres salvo por el nombre de Jesús? Te pregunto. ¿Has nacido de nuevo por el poder de Dios?
¿Estás en el reino de Dios o estás afuera? ¿Cuán lejos estás esta mañana? Tú lo sabes, todos lo saben, Dios lo sabe. Estás lejos del reino de Dios. Te estás acercando, te estás viniendo. ¿Qué te espera si le entregas tu vida a Jesús? Una vida nueva, una vida transformada, esperanza, gozo, amor, paz. La presencia de Cristo para siempre. Ah, mis hermanos, qué malas decisiones que hacemos. La peor de todas es poner a Cristo fuera de tu vida. No te olvides. Aunque te vayas a vivir a la casa de Bill Gates y tengas la plata del mundo, si no tienes a Cristo, ¿qué dijo el Señor? ¿De qué le sirve a un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Ahí estamos. Es por eso que cuando yo leo mi Biblia, el reino de Dios debe llegar a ser la prioridad absoluta de nuestra existencia. Hace unos días considerábamos la victoria sobre las preocupaciones. ¿Cuál es la clave? Nos dijo el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las riquezas están en mis manos. Y a mí me viene por añadidura. Qué tremendo el Señor. Esta debe ser nuestra prioridad. Conocer a Dios, amarle, servirle, prepararnos para la eternidad que viene. Hoy estamos rindiendo el examen. Mañana es la graduación y el triunfo. Ah, mis hermanos, qué lindo es el mensaje que Cristo nos trajo. Qué bendición, qué posibilidades, qué tremendo. Y uno dice entonces, pastor, ¿cuáles son los desafíos contemporáneos? Bueno, la primera gran pregunta es, ¿has entrado al reino de Dios? Porque yo acá estoy hablando de cosas que son maravillosas. Pero ¿qué te sirve si no las tienes? Es por eso que un día en tu vida y en mi vida tenemos que hacer una decisión. Y tenemos que decir, aunque no tengamos luz al 100%, decir, Señor, si tú en tu palabra me hablas esto y el pastor me está diciendo la verdad, entonces yo, Señor, porque tengo la mente de una hormiga, voy a decir que sí. Porque si tengo el cerebro de un gigante y digo que no, bueno, me pierdo para siempre. Es por eso que te pregunto, ¿has entrado al reino de Dios? ¿Cómo quisiera que cada persona que está aquí en esta mañana me pudiera decir, sí, estoy dentro del reino de Dios? Cada persona que mire este video alguna vez, que me escuche allá lejos, que pueda decir, estoy dentro del reino de Dios. ¿Qué nos enseñó el Señor? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Note eso, note eso. Dice que el reino de Dios es un conflicto violento. Acá en Norteamérica no tenemos esos problemas, en otros países sí. Si te quieres acercar a Jesús, corres el riesgo de que te liquiden, que te corten la cabeza, literalmente. Acá no tenemos. Y ese es el peligro que tenemos. Que las bendiciones de Dios pasan a ser un colchoncito en el cual nos dormimos la siesta. Qué triste. Ahora el Señor dice, hay una violencia, hay un conflicto, hay que luchar. ¿Y qué dice? ¿Que los tibios y los cobardes son los que ganan? No, dice. Los valientes. Los que están decididos a pagar un precio. El precio del ridículo, de la burla, de la familia que te diga, sos un hereje, sos un traidor, sos un desgraciado, humillaste a la familia. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Estás dentro de Él. Has hecho la gran decisión. Ah, mis hermanos, ay, ¿qué no daría para que cada persona que escucha mi mensaje, que escuche el Evangelio de Dios, está dentro del reino de Dios? Y la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿estás caminando de una manera digna del reino de Dios? Porque una vez que entramos, es un camino ascendente en el cual tenemos que hacer un esfuerzo, pero les aseguro que cada vez la cosa se pone más linda. Porque nosotros que estábamos con los muros caídos, los muros comienzan a edificarse y nuestra vida comienza a ser llenada con algo que no se puede poner en palabras. Pero ustedes y yo tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora, en el paso de los siglos,
Y en el paso de los años que llevo sirviendo al Señor, he visto mucha gente que comienza bien pero nunca termina. Esto es trágico. El Señor nos lanzó esta pregunta. A un joven que dijo que lo quería seguir, le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, esto es serio. Esto quiere decir que en las iglesias hay mucha gente que se sienta, buenas personas, educados, finos, pero muchas veces parece que entran por un tiempo y después dan la media vuelta, miran para atrás y se pegan la vuelta. Hay otros que dicen creer en Jesús, pero no es una fe genuina, es una fe prestada o defectuosa. Hay otros que no son sinceros ni fervientes. Hace un tiempo les empecé a enseñar los 10 mandamientos y les dije: si ustedes y yo queremos vivir en la felicidad suprema que Dios nos ofrece, tenemos que ser fervientes en nuestra obediencia. No podemos servir a Dios como diciendo: maybe, no va por ahí. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Es por eso que Dios nos dice: miren, guarda. Todos los años, espiritualmente hablando, me da tristeza pensar que tantos corredores se salen de la carrera. Se torcieron el tobillo y ya no corren más. Otros venían sanándose y ahora se murieron y se enterraron solos. Mis hermanos, Dios nos llama a cosa grande. Te dice: sé disciplinado, sé ferviente y deja que yo te bendiga. Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí, pero ustedes y yo tenemos que hacer algo. El reino de Dios ha venido. Jesús está con nosotros. Jesús con sus milagros está a la puerta de tu vida y adentro mío cuando lo recibimos. Alguien va a decir: pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir lo de Dios? Lo que ya te dije. Las posibilidades que Dios te ofrece son increíblemente variadas, infinitas como es su ser. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Humillarnos y decirle: Señor, solo no puedo. Ven tú en mi auxilio. Tú conoces mi situación, toma tu control de ella. Yo te sigo. Señor, los médicos me dijeron que estoy desahuciado. Sé tú mi médico. Señor, mis finanzas están arruinadas. Sé tú mi financista. Oh, mis hermanos, no hay cosa tan pequeña para Dios. Dios quiere ocuparse de todo lo tuyo. A Él no le molesta lo nuestro. Al contrario, es que nos ama tanto que quiere tomar cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso en esta mañana uno dice: qué mensaje tan glorioso el del reino de Dios. Cristo ha venido en medio nuestro y demos gracias que todavía no se ha retirado, sino que es el amigo más cercano, el compañero de ruta, el pastor, el protector de todos aquellos que de corazón limpio le invocan y piden su bendición. Demos gracias que el reino de Dios está aquí esta mañana. Por eso cuando ores el Padre Nuestro y digas: venga tu reino, decís: Señor, manifiesta tu reino en mi vida en este día. Con todo tu poder y tu gloria y tus bendiciones, aquí estoy listo para recibir. Si esa es nuestra actitud, no hay mensaje más glorioso. Cristo está contigo para bendecirnos. Y el pueblo de Dios dice: